le hemos llamado al estudio de Hebreos, le hemos llamado puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Y quiero hacerte un resumen, porque estamos por entrar el día de hoy. Hemos hablado de una serie de dinámicas que se gestan en el corazón y que muchas veces son detalles que nos van apartando del Señor. No sé si tengan por aquí la proyección, que puedan poner la primer imagen, la primer lámina, pero aquí está. El contexto, lo van a poner en los lados, ok. El contexto de Hebreos es que le habla este libro, esta epístola, le habla a gente titubeante en su fe. Por eso le puse yo, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Porque Él nos llama, la palabra, Jesús mismo nos dice, pon los ojos en el reino. Y todo lo demás será añadido. Pero Jesús, por medio de su Espíritu Santo, en el libro de Hebreos, ya nos dice específicamente en el capítulo 12, una de las frases que yo estoy tomando para subrayar la importancia de nuestras vidas, que debe de tener el poner los ojos en Jesús. Por eso le hemos llamado así a esta serie, porque cuando sentimos que podemos titubear un poco, es importantísimo poner nuestra mira en el Señor Jesús. Pablo lo dice en otros pasajes, pon la mira en las cosas de arriba, echa mano de la vida eterna. Nos empieza a hablar de una forma donde nuestra atención está en Jesús. Ahora, una de las cosas, si pueden poner el siguiente, es que poner los ojos en Jesús, hay una promesa de vida plena. Nosotros conocemos esa vida plena en el Nuevo Testamento como contentamiento. Es algo que Él te otorga en cualquier situación que tú estás viviendo. Y cuando el creyente, cuando aquel que ha puesto su fe en Jesús no vive en esa vida plena, en ese reposo de Dios, es porque hay detalles en nuestras vidas que tienen que ser llevadas a la cruz. Pero hay una promesa de vida plena para ti y para mí. Jesús lo dijo también en varios pasajes, dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia comienza aquí, en el interior, en la mente, en el corazón, en el espíritu. Aquí comienza. No te vayas con el rollo que la vida abundante es que todo esté cubierto, todo esté provisto. No, señores, eso es una onda mentirosa de herejías en cuanto a enseñanzas de la palabra de Dios. Pero sí hay una vida plena en nuestro interior, que claro que poco a poco se arregla el interior y va impactando el exterior. Pero aquí pusimos una frase: hay que aferrarse a ella, hay que pelear la batalla, como decimos, ¿sí? Como dice el canto que últimamente hemos estado cantando, así peleo mis batallas. O sea, a través de tus armas espirituales, tu adoración, tu alabanza, tu oración, tu evangelismo, tu dar, tu servicio, tu asistir a la iglesia. Esas son nuestras armas espirituales, hay que aferrarnos a ellas. Filipenses 2:12 dice: cuida de tu salvación con temor y temblor. Esa frase está en Filipenses. Pero también Hebreos, en la siguiente lámina, Hebreos va a decir: ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? Porque esta es la pregunta con que empieza el libro o la epístola, confrontándonos. ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Pero quiero decirte algo: tenemos una tendencia a descuidarnos por nuestra naturaleza caída, por la mala costumbre, por la mala disciplina. Varias razones. Tenemos una tendencia a descuidar esta salvación que Él nos ha otorgado. Y entonces aquí es donde Hebreos nos empieza a plantear una serie de dinámicas internas, dinámicas en el alma y en el corazón, las cuales es sumamente importante que tú y yo las observemos, porque tenemos que atacarlas cuando estas llegan. ¿Pueden poner la siguiente, por favor? Ahí está, vida plena. ¿Y cuál es la primer dinámica que sucede? Que seamos descuidados espiritualmente, negligentes. Apunté estas dos palabras: negligencia y descuido. Ahora, la negligencia y el descuido, lo cual nos presenta el capítulo 2, versículo 1, dice: no
no vaya a ser que te deslices. Eso va a venir en lo siguiente. Aquí está, mira, negligencia. ¿Qué te va a llevar? A un desliz espiritual, a desviarte, a extraviarte. Porque eso es lo que sucede. Es como un cortocircuito donde empiezas a descuidar tu caminar espiritual. No tienes la disciplina de buscar la palabra, de leer la Biblia, de venir a la iglesia, de servir. De repente nuestras emociones y sentimientos que hemos dicho están sobrevaluadas. Es como que si se apoderan de nuestro caminar espiritual y escuchamos más a nuestras emociones, sentimientos, a una mente no renovada o a un corazón no transformado. Lo escuchamos más que a la palabra de Dios, y eso nos va llevando poco a poco a ese desliz, a ese extraviarnos. Ahora, ¿qué pasa después de eso? Bueno, el siguiente escalón hacia abajo es que por dudar la palabra, porque lo que sucede después de desconectarnos a través de este descuido, de esta negligencia espiritual, es que empezamos a dudar de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de dudar de la palabra, no es solamente dudar de la Biblia. ¿Será que Dios dijo esto? ¿Será que Dios dijo aquello? ¿Será que esta promesa es real? ¿Será que esto de su carácter? ¿Será que sí es realmente misericordioso? ¿Será que sí es milagroso y puede salvar y puede transformar? Todo eso de repente va golpeando nuestra mente y corazón, y eso nos lleva a la incredulidad del poder de la palabra. Pero empieza a impactar también en ti interiormente. ¿Será que Él me ha perdonado? ¿Será que Él tiene algo para mí? ¿Será que Él tiene propósitos en mi vida? ¿Será que Dios va a transformar mi matrimonio? ¿Será que Dios va a transformar a mis hijos? ¿Será que la promesa que le dio Pablo a ese carcelero ahí en Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, aplicará a mi vida? ¿Será cierto eso? Y empezamos entonces a dudar de todo esto, y en el dudar de la palabra se genera algo: se endurece el corazón. El corazón se empieza a endurecer, y el corazón duro es algo muy, muy terrible, muy, muy amargo. Se empieza ahí a gestar esto de dureza espiritual. Y entonces hoy entramos a lo tercero. Primero, recuerda, la persona se empieza a descuidar espiritualmente, y eso genera un desliz. Esa negligencia te extravía. Segundo, se duda. Si podemos poner toda completa, la última, ahí está: de vida plena, negligencia y descuidos. Después se endurece el corazón y entra el engaño del pecado por duda, incredulidad del poder de la palabra. Y entonces ahora el capítulo 5 que vamos a entrar a ver hasta el capítulo 6 son 2 capítulos que va a utilizar el Espíritu Santo para hablar lo que sucede después. Cuando ya ese corazón está duro, entonces entra el letargo espiritual y nos hacemos tardos para oír, o no entiendes la palabra, y entonces no avanza la persona, no madura y se hace fluctuante. No sé si me puedan ya ayudar, tráiganse las cosas. Pero antes de leer donde entramos hoy, vamos a orar. Acompáñame a orar, por favor. Señor, te damos gracias. Gracias que tú estás aquí, estás con nosotros en este lugar. Oramos a tu Espíritu Santo: háblanos. Encuentra hoy tierra fértil donde caiga tu palabra y produzca este fruto espiritual abundante, necesario en nuestras vidas. Oh, cuánto te necesitamos, Espíritu Santo. Cuánto necesitamos que el poder de tu palabra impacte nuestros corazones y nos transforme. Ponemos este día delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos ahí en nuestras Biblias, o si traes tu celular, lo que traigas. Vamos a Hebreos capítulo 5. Ahí es donde vamos a ver la tercera dinámica que se genera después de un corazón endurecido. Ahora va a ser esta realidad del letargo espiritual. Déjame leer primero bueno, antes de leerlo, sí tengo que hacer un comentario aquí. Para este punto
nomás que yo no me he detenido en todos los aspectos de la epístola a los hebreos, se ha establecido que Jesús es superior a ángeles, a varios aspectos, a varios personajes, pero principalmente nos va mostrando aquí que es superior a Moisés. Ahora, cuando hablamos que el título de esta epístola es Hebreos, es porque el énfasis sí era para judíos que andaban titubeantes, y ellos, ya sabes que el judío tiene a Moisés como su general, su líder impresionante, por cuanto él promulgó la ley, y entonces ellos se agarran de ahí. Entramos al Nuevo Testamento y se nos diversifica la riqueza que hay en el entendimiento del Antiguo Testamento a través de los ojos de la gracia, a través de los ojos de Jesús. Pero es importante que aquí se ha establecido hasta este punto que Jesús es superior. ¿Por qué? Porque cuando tú te centras mucho en los aspectos de la ley del Antiguo Testamento, como lo hacían o lo tienden a hacer los judíos, hay una tendencia a hacerse religioso, hay una tendencia a una mentalidad de rituales. Ahora, mejor tú no dices, pero yo no hago rituales, yo no soy una persona que vaya a traer algo así, un ritual. No, yo sé que tú no los haces, pero la mentalidad ritualística afecta a nuestras vidas con una pregunta. Y eso es lo que muchos, cuando se acercan al Señor o a la iglesia, traen en su corazón. Y la pregunta es: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para amar a Dios? ¿Qué tengo que hacer para que Él me ame? ¿Qué tengo que hacer para ser líder? ¿Qué tengo que hacer para que Él me voltee? O sea, y esta pregunta ahorita pasó Isaac en la intro y decía: tú no tienes que hacer nada porque Él te amó. Y eso es algo que Hebreos va a venir como con un mazo sobre tu cabeza, te la va a golpear. Nos lo estamos imaginando nada más. Va a golpearte y te va a decir: tú no tienes que hacer nada, Él ya lo hizo todo. No es algo que yo tengo que hacer para que Él se agrade más de mí, me quiera más a mí, me vea mejor a mí. Y entonces eso va rompiendo en tu interior todas esas dinámicas en nuestro vocabulario de: se enojó Dios conmigo, no será que me habrá castigado, no será que me está poniendo una prueba, no será que... Y ahí traemos una serie de cosas basadas en la mentalidad ritualística o religiosa que muchas veces se nos ha heredado del pasado. ¿Y qué expresan los rituales? Los rituales expresan un énfasis en lo externo. Eso expresan los rituales. Dime qué tengo que hacer para lo que sea, espiritualmente hablando. Entonces, esto es importante establecerlo aquí, porque cuando entramos al capítulo 5 y 6, donde vemos esta tercera dinámica que se gesta en el alma a través de una advertencia o exhortación, podemos titubear aún cada vez más. Pero ahora sí, déjame entrar a leer. Primero, el autor, que es el Espíritu Santo, en el capítulo 5, versículos 9 y 10, explica. Dice: aunque era hijo, hablando de Jesús, H mayúscula, aunque era hijo, aprendió obediencia, por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ok, esta última frase la vamos a dejar para después, no te claves ahí, vamos a clavarnos en lo primero. Y luego el versículo 11, ¿sí? Aquí viene, esta es la dinámica que se gesta en el alma cuando el corazón se ha endurecido, previamente ha sido negligente, ¿sí? Ahora se endurece por la duda, y luego dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Otras traducciones dicen lentos para entender. Ahora, una serie de preguntas que voy a hacer aquí para que puedas seguirme en lo que estamos hablando. ¿Qué no es fácil de explicar? ¿Qué es aquello en lo que ellos se han hecho lentos para entender? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es lo que al flojo espiritual,
al de mentalidad ritualística, es difícil de explicar. Bueno, esto es lo que es difícil de entender según el pasaje. Para el perezoso espiritual, primero, que Jesús es otra clase de sacerdote, que Jesús es nuestro mediador, que Él nos representa, que no es que tú seas bueno, y lo hemos hablado 1000 veces aquí, no es que sé que nosotros coloquialmente decimos, no, es que es buena persona, es buen hombre, o es buen muchacho, o es buen niño, pero Romano nos dice, no hay ni uno solo bueno entre nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender, que Jesús es el único completamente bueno, que se presentó delante de Dios para representarnos a nosotros todos malos. Y ahora sí, con ese representante en medio de nosotros, poder venir a Dios, poder participar con Dios en todo lo que Él está haciendo. Eso entonces lo primero, que Él es otra clase de sacerdote, uno que nos liberó de una vida vacía, religiosa, ritualística. Y segundo, y aquí es donde muchos se atoran, que aprendió obediencia por lo que padeció. Aprendió obediencia por lo que padeció. Bueno, ¿y qué pasa? Pues es que el hecho de que se dude de la palabra y se endurece el corazón, y lo siguiente, de que se hace la persona lenta para oír, para entender, lentos para digerir la palabra de Dios, entonces entra la persona a esta flojera espiritual, se hacen flojos espirituales, lerdos, aletargados en su vida espiritual. Te quedas dormido, y no le estoy echando a los que vengan desvelados o trabajas en el tercer turno, es entendible esa parte, pero es más bien algo interno, aunque sí afecta a veces exteriormente. Gente cuando apenas está entendiendo esto se queda dormida. Yo me acuerdo que yo tenía un tipo aquí en la iglesia que siempre se quedaba dormido, siempre. Mira, yo hacía ruido, decía, Señor, seré yo que soy aburrido, y todos los traumas que los pastores tenemos. Pero no, toda la gente ponía atención y así, y este tipo así se quedaba dormido hasta que Dios empezó a transformar su corazón y luego empezó a despertar. Ya se quedaba despierto. El problema después es que se venía con una Topo Chico. No hagas eso, no la abras en medio de la reunión. Estaba así toda la atención y de repente bueno, son las cosas que uno padece, ¿verdad? Desde aquí del frente. O sea, pero esto, el énfasis es lo espiritual. La persona no tiene interés en la palabra, en el discipulado, en el devocional. ¿Para qué oro? No, es que yo mi chamba, yo chambeo. Y la esposa te dice, vente, vamos al grupo. Ay, y te resistes. A eso me refiero un poquito, con el corazón endurecido y luego el letargo espiritual al que entra la persona, donde en el alma, en el ser espiritual, no avanzas. Y a lo mejor tu esposa o tu esposo avanza más que tú, o tus hijos avanzan más que tú, pero el Señor nos está llamando a despertar, ¿sí? Ahora, aquí en este punto tengo que añadir lo siguiente. El letargo espiritual no tiene nada que ver con flojera física, no tiene nada que ver con flojera espiritual o en otras áreas de la vida. Tú puedes ser una persona activa, de gym, hasta así medio cuadradón, y empresario, emprendedor, con iniciativa. Todo eso puede ser parte en tu vida, pero espiritualmente puedes estar aletargado. O sea, son cosas completamente diferentes. ¿Por qué explico esto? Porque a veces mezclamos y no, hay mucha gente muy activa, muy emprendedora, muchos aspectos buenos en tu vida, pero cuando entras a lo espiritual es como que estás atrás, te has hecho lento para oír, no captas, y esto tiene ese proceso que vamos entendiendo, ¿sí? Recuerda que cuando Jesús resucita a Lázaro, después de que Jesús dice, Lázaro, ven fuera, y sale Lázaro ya está vivo, pero está lleno de las vendas, del ropaje que les ponían de muerte.
El letargo espiritual es eso. Puedes estar vivo, puedes ser hijo de Dios, pero puedes estar con vestimenta de muerte en tu vida, que es necesario, porque Jesús da una orden: quítenle las vendas, quítenle ese ropaje, para que pueda entonces ser la persona. Queremos entrar a una vida plena, va a ser necesario sacudirnos este letargo espiritual en el que muchos viven. Más adelante en Tesalonicenses nos va a decir aquí el apóstol Pablo, en este caso capítulo 5 versículo 6, dice: por tanto, no durmamos como los demás. A ver, di conmigo: como los demás. No tú, no tú. Esos son otros, serán otros. Tú no, esa no es una promesa para tu vida. Dice: no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Vivimos en un tiempo de somnolencia espiritual. Vivimos en un tiempo donde mucha gente está adormecida, embobada, en somnolencia espiritual. Son como sonámbulos, caminan dormidos, van y se hacen un sándwich y se ponen un vaso de leche, hacen todo, pero no se acuerdan. Espiritualmente hay mucha gente atravesando por esto. ¿Sí? Y muchas veces la somnolencia y este letargo espiritual también se refleja en una apatía en nuestras vidas. No vamos a la iglesia, no es tan importante llegar temprano, pues que los niños, no importa. Esta apatía va abordando, va conquistando nuestro corazón, y no nos vamos dando cuenta de todo lo espiritual que esto genera en nosotros, que produce en nosotros. Es terrible lo que produce. No, pues ¿qué tiene, hombre? Mi compadre no va a la iglesia y pues ahí va, él va bien y le va bien su trabajo. Y todo lo polarizamos diciendo: es que le va bien. Pero es que no te importe a ti cómo le va al otro, si es un miserable, un mediocre espiritual. Tú esfuérzate, tú pelea tu buena batalla, tú mantén la fe, tú eleva tu nivel espiritual. Esa es la promesa sobre tu vida. ¿Me permites hablarte así? Porque hay gente que dice: no, es que yo me conecto allá, y los que se conectan aquí, pues qué bueno, pero tu lugar no es ahí conectado. Tu lugar es aquí, en el cuerpo, con los demás. No, es que yo no sirvo porque no puedo trabajar con otros. Grow up, crece un poco, avanza en tu madurez, da el paso de fe, que eso es lo siguiente que nos va a decir aquí. Porque eso de cristianos solos y cristianos apartados, y que yo me las puedo, y el llanero solitario, y todas esas ideas no son bíblicas. Son ideas de hombres que han hecho un método en una espiritualidad mutante, pero no bíblica. Y entonces, ok, ya leímos la dinámica que se gesta. La vuelvo a compartir. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir. Sí, hay mucho que decir. Hay mucho que se quisiera decir. Difícil de explicar. Y la dificultad para explicarla no es porque haya una dificultad en la palabra, sino porque hay un problema al explicarlo. Dice aquí: ustedes se han hecho tardos para oír o lentos para entender. Y entonces yo quiero hablarte de algunas características de la flojera espiritual, primeramente, ¿sí? Algunas características que van a estar en el versículo 12, 13 de Hebreos 5. La primera característica es que la flojera espiritual te lleva a un estancamiento, o hay inmadurez. Ese estancamiento es por inmadurez. De hecho, comienza el versículo 12 diciendo: porque aunque ya debieran ser maestros, tienes tantos años en el Señor, ya deberías ser maestro, ya deberías estar enseñando a otros. Sí. Sin embargo, puesto que estás estancado, no se te puede pedir un poquito más de disciplina.
más de disciplina espiritual. Oye, bro, nos vemos a la oración temprano. Deja que el Espíritu me lo confirme. No se les puede exigir disciplinas espirituales porque truenan como palomitas y entonces se quedan en la lechita, pura lechita. Entonces déjame leer todo el versículo 12. Dice: pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Olvídate de un ayunito, de un ayuno. O sea, vamos a entrarle al ayuno. No, bueno, yo estoy ayunando Facebook. Eso no es ayuno, amado. Eso no es ayuno. Y entramos en este rollo bueno, no quiero ser tan específico porque no vaya a ser que alguien se me ofenda por aquí. Ay, que el diablo ya me trae. ¿Le tienen miedo al diablo? Bueno, hay muchos ejemplos, pero se estancan. El estancamiento espiritual es una de los frutos del letargo espiritual. Estás atascado en lo mismo. No sales de lo mismo, no tienes esa vivencia del Espíritu. Tu corazón no ha explotado en buscar a tu Dios, en entrar más profundo, en anhelar. A veces no se tiene que sentir, es fe, es dar los pasos y a veces no se siente nada. A veces se siente que las oraciones topan en el techo y caen en el suelo, pero a pesar de eso seguimos orando, seguimos insistiendo, porque sabemos quién es nuestro Dios, sabemos que Él está con nosotros a pesar de esas cosas. Pero el que no entiende eso está en este letargo, no avanza, tiene que sentir el fuego. Y qué padre cuando se siente, pero cuando no se siente también lo vamos a seguir. Bueno, lo siguiente que dice aquí, además de que están estancados, es que solo toma leche. Este es un término que se refiere a que es inexperto en la palabra, ¿sí? Versículo 13 ahí: porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. Y la leche es buena, en términos espirituales de lo que se refiere, la leche es buena, pero hay mucho más en la palabra, ¿sí? Y es lo que te digo, personas que están en este letargo espiritual, solamente lechita. No les digas algo más fuerte, no les exijas un poquito más, porque no pueden, no tienen capacidad de digerirlo. Y eso es donde entonces la palabra nos dice: yo quiero que empieces a digerir mucho más. Si quieres los propósitos de Dios en tu vida, va a ser necesario que aprendas a digerir más, no nada más de la palabra, de la enseñanza, sino de la aplicación de la palabra en nuestras vidas, que sí nos va a llevar a exigencias mayores, donde Él se va a manifestar y vamos a ver a final de cuentas su gloria. Entonces mucha gente que se mantiene solo en lechita, pues le encanta lo motivacional y que te animen y fue a la iglesia. No, hoy salí muy bien. Y qué bueno, o sea, no estoy diciendo que no, pero hay más de eso. No solamente, como te decía, pláticas motivacionales o que te empoderan y que tú sales empoderado y el lunes, cuando te topas con el 666 de tu jefe, pues ahí se te va el empoderamiento para abajo, te caes, ya no puedes, o sea, perdón, ¿verdad? Aquí. Y ya, porque solamente lechita, trátenme bien. Y a la iglesia, olvídate, no te metes a un servicio, no te vas a estacionamiento, porque claro que te va a tocar el grosero del estacionamiento, que yo sé que no está aquí. Vendrán a la siguiente reunión. O con el anfitrión así malacariento, que serán los de la otra reunión, porque los de aquí, miren, sonrientotes allá atrás, ¿verdad? Diré, eso. Me va siguiendo, lechita nada más, lechita. Y luego dice, versículo 13, es que lo he estado leyendo así en pedazos, vamos a leerlo todo. Dice: pues todo el que
toma solo leche, no está acostumbrado a la palabra de justicia. Número 3, porque son niños, porque es niño. Di conmigo, niño. Ay, híjole, esto es bueno y es malo. Dios nos llama a tener corazones como de niños, pero no a estar aniñados. Son cosas totalmente diferentes. Corazones de niños en perdonar, en abrazar, en sonreír después de llorar. ¿Sí los has visto los niños? Cuando están chiquitos están llorando y luego los avientas y sonríen y luego caen y luego otra vez lloran y luego sonríen y así es una dinámica muy curiosa. Pues hay adultos que avanzan y así siguen así porque es niño. Y cuando hablamos de niños se refiere a fluctuantes, o sea, emocionales. Un día estoy con todo, otro día no. Si lo regañan, lloran, hace su berrinche. Si la gente no hace las cosas como ellos las esperan, hace su berrinche, porque hay cierta niñez, inmadurez, fluctuancia espiritual. Pablo lo dice así en Efesios 4:14, cuando está hablando para qué sirven los ministerios en la iglesia, como el ministerio pastoral. Dice el versículo 14, entonces ya no seamos niños. Y no me gusta hacerlo repetir mucho, pero sí dile a la persona a tu lado, ya no sean niños o niña, ya no sean niños. Aprovecha a decirle a tu marido a un lado, codacina ahí, ya no seas niño. Bueno, entonces aquí dice, entonces ya no seamos niños, porque el problema de la fluctuancia de la niñez espiritual, dice, es que son sacudidos por las olas y llevados por aquí y por allá de todo viento de doctrina. Este es el principal problema, que por la astucia de hombres, ¿sí? Son atraídos por las artimañas engañosas del error. O sea, para el niño espiritual lo mismo le es escuchar una enseñanza del Dalai Lama, el libro de un influencer famoso paganote que ni conoce al Señor, o Jaime Maussan. ¿Cómo ves con lo que salió? Lo mismo lees las enseñanzas del internet, así hay buenas enseñanzas, pero también hay otras bien piratas. Oye, que el profeta aquel del internet dijo que tal día, quién sabe qué, que la luna roja y la amarilla y la morada Sí, son niños. Es una actitud muy compleja ahí, que sí se puede romper, sí puede salir de ahí. ¿Cómo? Bueno, déjame te llevo al siguiente versículo. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo se le hace para salir del estupor, de la flojera, de la pereza espiritual? No te estoy hablando de las dinámicas de que vas al gym y eres activo y tienes la casa en orden y tus finanzas en orden o lo que sea. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de lo que es espiritual y que eso se tiene que romper. Porque muchas veces lo otro puede estar en orden, pero puede ser una distracción, que es un placebo para no ponerle atención a lo que traemos aquí internamente, que es más importante que lo que se ve. Porque a final de cuentas, como dice la Escritura y lo vimos en el pasado también, daremos cuentas a Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Cuáles son las características para salir, para madurar, para romper este ciclo de letargo espiritual? Bueno, número 1, hay una palabra aquí que está en el capítulo 6. Me voy a brincar al capítulo 6, versículo 1, que es sumamente importante. La palabra es avanzan. Esa es la palabra, avanzar. Déjame leer Hebreos 6:1. Nada más vamos a tomar el versículo 1 de ese capítulo, luego vamos a regresar al 14 de nuevo. Pero el 6:1 dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Avancemos hacia la madurez. Ahora, avanzar no es que yo te empuje, no es que tu esposa te empuje, no es que el líder de jóvenes te empuje o el de adolescentes te empuje. No es eso, joven. No es que otros, es que ando bien agüitado y ¿cómo ves? Y necesito que un empujón. No. La madurez, el salir de niños, es que tú haces un compromiso de tú avanzar, de tú dar el paso, de tú levantarte, de tú decir ok, y abres tu Biblia y la empiezas a leer. Eso es lo primero que está hablando aquí.
avancemos hacia la madurez, porque es un compromiso con el avance, con crecer. Recuerda, hay una parte, la parte más importante ya la hizo Dios, es hacerse hombre en Jesús, darnos a su Hijo Jesucristo, pagar el precio por nosotros. Creímos por fe, hubo arrepentimiento en nuestros corazones, ya nos hizo hijos por la fe en Jesucristo. Ya tenemos la promesa de salvación, de vida eterna, pero ahora te toca a ti, tu parte. Y esas son las palabras que veíamos anteriormente. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? Es como lo plantea el libro de Hebreos. Porque te toca a ti esta parte. Tú tienes que avanzar, ¿sí? O sea, significa no te quedes parado, no te estanques, sé constante. Sé constante en tu crecimiento. Amados, por eso nosotros insistimos tanto en venir a la iglesia. Venir a la iglesia, mira, tú tienes que entender, no es porque yo quiera verla llena, es por tu bien, tu bien. Tú necesitas involucrarte en la iglesia. Tú necesitas, joven, tú necesitas venir a los grupos de jóvenes que tenemos. Casados, ustedes necesitan integrarse a un grupo de matrimonios. Necesitas integrarte. Hombres, ya estamos por empezar nuestro discipulado. Necesitan hombres, meterte al grupo de hombres. Mujeres, ellas continuamente tienen grupos, ¿verdad? Las mujeres no cesan, ¿sí? Alguien tiene que chambear en la casa. Ay, no, ese fue un comentario de más, porque yo sé que hay muchas mujeres aquí muy trabajadoras también. Pero no te estanques, trae a tus hijos. Papá, que no quiero ir, que está bien aburrido, ya sabes, todas las cosas que salen ahí de los adolescentes, sobre todo. No le preguntes a tu hijo adolescentes. No te bajes a su nivel. Tú no eres adolescente, tú eres su papá. No, es que yo quiero ser su amigo. No seas su amigo, sé su padre. Más adelante en la vida será su amigo. Ahorita te toca ser papá. Ay, es que quiero evitar los conflictos en casa. Trágatelos. Es tu chamba. No, es que la niña de allá, es que el otro allá me vio feo. Aguántate y enséñale eso a tus hijos. Como que algunos me ven así, como que ¿qué comió el pastor? No he comido, es el problema, ¿verdad? Ahorita aquí entre reuniones me manda operación. Pero es eso, es un compromiso con avanzar. Avanza hacia la madurez, dice aquí. En términos personales, avanzar también es no te ofendas. No te ofendas. Si Rubén no te saludó, no te ofendas. Si de la alabanza se bajó Isaac y no te vio porque no sé qué cosa, ¿verdad? Le dolía la uña o algo y se fue, no te ofendas. Pero también significa, además de no ofenderse, no amargarse, no atascarte en tus emociones, significa avanzar, significa pedir hambre, pedir fe. Señor, dame hambre de tu presencia, dame hambre de tu palabra, dame amor por tu iglesia. Eso también es avanzar. Señor, ya me hastié de estar en mis mismos ciclos pecaminosos, hábitos, rollos, lo mismo. Empiezo bien el año, vengo a la iglesia, le echo ganas, pero después me van mal en el trabajo y Dios no me está ayudando. Y otra vez lo mismo. Pero avanzar es hacer un compromiso por ir a otro nivel. Y requiere fe y deseo de salir también de lo mismo, de los mismos pecados, de las mismas heridas, de los mismos fracasos del pasado. Es un hambre por lo nuevo de Dios en mi vida. Es tener fe en que Jesús es el Señor de mi vida, y fe en que al llevar yo todo lo que traigo a la cruz, el Padre se va a glorificar. Bueno, primero avanzar. Ahora regreso al último versículo del capítulo 5, porque es al avanzar, entonces vas madurando, vas avanzando en madurez. Y la madurez es lo que te permite ir digiriendo el alimento sólido. Entonces el versículo 14 lo voy a partir en 3 pedazos
rápidamente. Dice, pero el alimento sólido es para los adultos, ¿verdad? Esto es como muy elemental, porque tú a un bebito no le pones ahí una rachera no le pones una costilla cargada, no le pones un sándwich de brisket. A un bebito no puede con eso. Sí, a lo mejor le darás el Gerber de brisket, pero no puede él con lo demás porque es un bebito. Pero el que va avanzando a la madurez ya tiene dientes, ya tiene un aparato digestivo mejorado de adulto, ya puede con lo demás. Madurez en términos bíblicos es avanzar en el desarrollo de tus dones, tu servicio en la iglesia y tu relación, una relación efectiva en la vida de la iglesia, que es donde los dones se desarrollan. Y con el fruto espiritual, o sea, es el desarrollo de tu fruto espiritual, o sea, un carácter moldeado, trabajado, procesado, que es lo que más cuesta, porque hay muchos que conocen mucho, pero en su carácter son unos ineptos, no avanzan, siguen siendo unos niños, usan lenguaje muy apropiado, muy avanzado en términos teológicos, pero en términos del alma, del corazón, hay un cortocircuito. Y ese letargo les hace estar así. No me hablaron, es que no me hablaron. Y nos hace hacer expresiones como la que te acabo de decir, de que hay un cortocircuito. Podrás saber, pero no tienes madurez. Y la madurez se nota, es muy evidente en la vida. La inmadurez es muy evidente porque te hace ser fluctuante. De hecho, quiero decirlo, la gente que pasa de iglesia a iglesia a iglesia, a broncas con un pastor, o broncas con otro líder, broncas con aquel, es porque es inmadura y porque es fluctuante. Eso hay que decirlo también. Pero aquí nos habla de madurez. Entonces, número 3, al avanzar, van creciendo en su capacidad de tomar decisiones. Dice, versículo 14, ya leímos, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados. Ahí está. ¿Qué es eso? Que ya no tomas decisiones viscerales, ni en la mente, ni impulsivas, sino que eres persona espiritual. ¿Sí? Es una persona espiritual. Y aquí nos va diciendo, vas ejercitando los sentidos. ¿Para qué? Número 4, para discernir entre el bien y el mal. Y tú dirás, pues eso es muy sencillo. No, cada vez que avance este mundo será más complejo discernir entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas. Estamos viviendo en un tiempo donde aún en las tinieblas está tan aún en la vida misma, pero en la iglesia está tan entremezclado lo que está bien y lo que está mal, que ya cada vez es más fácil discernirlo. Pero el maduro lo discierne y no anda en tonos grises, sino que es claro para él: luz, tinieblas, blanco o negro. Es que eres demasiado radical. Pues yo quiero parecerme a Jesús. Y Jesús no se andaba con medias tintas. Él era claro. Siempre había gracia y siempre expresaba misericordia. Pero lo que es malo, y lo que está mal, y lo que es pecado, es pecado. Y hay misericordia para nosotros y gracia, pero es importante. Y esto es cuando viene la madurez. Se diferencia muy bien entre el bien y el mal, o lo bueno y lo casi bueno, o lo bueno y lo mejor y lo excelente. Eso se diferencia cuando viene esta madurez. Porque aquí dice para discernir entre el bien y el mal. Y por último, que está en el versículo 1 del capítulo 6, ya lo leímos, pero acentúo esta parte: no regresar a cuestiones básicas. Dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento. Lo demás lo vemos la semana que entra. Pero ¿a qué se refiere esto? No nada más que conozcas lo próximo que viene ahí, que son 6 doctrinas elementales: el arrepentimiento, la fe, los bautismos o lavamientos, el juicio eterno, o sea, cosas elementales del caminar como cristiano.
sino habla también de la aplicación de eso en tu vida. O sea, no vuelvas a los mismos pecados, no vuelvas a los mismos rollos. Ya rompe con esos ciclos, ya sal de esa inmadurez, ya sal de esa queja, ya sal de andar viendo a los demás lo que hacen bien y hacen mal los demás. A eso se refiere aquí con no regresar a las cuestiones básicas. Créeme, es frustrante. Y yo quiero expresar, Dios es un Dios de misericordia, pero también podría decir que hay un tono de frustración cuando nosotros insistimos en: no puedo avanzar, no puedo salir, no puedo romper. Y este pasaje empieza diciendo: debiendo ser ya maestros. Vamos a ponernos de pie. Mira, este banquito lo pongo con la intención de sentarme y tranquilizarme, pero hasta el día de hoy no ha cumplido su propósito para mí. Pero todo lo que te digo, te lo digo de verdad con amor, porque los amo y quiero que crezcas y avances, salgas y rompas de tus ciclos y cumplas el propósito de Dios en tu vida, que es glorificar a Dios, que parecerte más a Jesús. Esa es la vida plena. Amén. Señor, oramos en esta ya tarde. Oramos porque queremos avanzar. Si tú estás atorado, si tú estás en ese letargo espiritual, estancado, ahí levanta tus manos. Ahí dile al Señor: Señor, hoy yo quiero hacer un compromiso de avance, de dar pasos, de crecer, de salir de las mismas tonalidades de mi carácter, Señor, y que la luz, el color que hay en tu presencia, en tu espíritu, sea impregnado sobre mi vida y yo avance a lo nuevo, a lo que tú quieres llevarme. Sí, en mi conocimiento, pero también en el proceso de mi carácter, en el fruto espiritual que tú quieres procesar en mi vida. Yo avanzo hacia la madurez. Señor, rompemos. Yo oro en el nombre de Jesús, que tú rompes todo letargo espiritual hoy. Que aquellos que han estado lentos para oír, y no nada más lentos para oír, sino lentos para aplicarlo en su vida, hoy rómpelo. Hoy rómpelo en sus corazones, y que hoy puedan romper ellos el molde y avanzar a más. Avanzar, que eso que tú has visto de ellos se cumpla, porque tú aquí ves a obreros, a pastores, a misioneros, a evangelistas, a profetas. Tú ves aquí, Señor, a hombres y mujeres enteramente preparados para toda buena obra. No nada más ovejas, no se quedarán simplemente en ese término, sino avanzarán a más, a creerte a ti, Señor. Señor, en el nombre de Jesús oramos que tú te mueves en cada vida, en cada corazón, y que esta palabra cae en buena tierra y hay fruto en sus vidas. Y tú rompes ese letargo, muchas veces manifestado en apatía. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Iglesia, que Dios les bendiga. Y gracias por ver este video. No olvides suscribirte a este canal, donde podrás encontrar todos los mensajes de amistades al clip. Y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.